Bienvenidos al libro de Dios. El día de hoy haremos una lectura de la Biblia. Tomaremos al azar una lectura, la leeremos en voz alta y después daremos una breve reflexión. Comenzamos con Marcos 1. Primer Evangelio de Marcos. Este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías estaba escrito: Mira, te voy a enviar a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Escuchen ese grito en el desierto. Preparen el camino del Señor. Enderecen sus senderos. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. Además de la piel que le señala cintura, Juan no llevaba más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida eran langostas y miel silvestre. Juan proclamaba este mensaje: Detrás de mí viene uno con más poder que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, aunque fuera arrodillándome ante él. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma, mientras escuchaban estas palabras en el cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Enseguida, el Espíritu lo empujó al desierto. Estuvo 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás. Vivía entre los animales salvajes y los ángeles le servían. Jesús llama a sus 4 primeros discípulos. Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía: El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Un poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes, lo siguieron. Jesús enseña y sana a un endemoniado. Llegaron a Cafarnaum y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante las asambleas del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente, porque hablaba como alguien que tiene autoridad, y no como los maestros de la ley. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo, y se puso a gritar: ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad: Cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo, y luego salió de él. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus impuros y lo obedecen. Así fue como la
fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Numerosas curaciones. Al salir de la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan, la suegra de Simón. Estaba en la cama con fiebre, por lo que enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano, la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos. Antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a atraer a Jesús todos los enfermos y las personas poseídas con espíritus malos. El pueblo entero estaba reunido ante la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase y expulsó muchos demonios, pero no los dejaba hablar, pues sabían quién era. Oración nocturna de Jesús. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo, y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos están buscando». Él les contestó: «Vámonos a los pueblecitos vecinos, para predicar también allí, pues para eso he salido». Y Jesús empezó a visitar las sinagogas de aquella gente. Recorrieron toda Galilea, predicaban y expulsaban a los demonios. Curación de un leproso. Se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó: «Si quieres, puedes limpiarme». Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». Al instante se le quitó la enfermedad y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente: «No cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y haz que tu purificación, la ofrenda que ordena la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración». Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Tenía que andar por las afueras, en lugares solitarios, pero la gente venía a él de todas partes. Palabra del Señor. Ya dimos lectura y ahora vamos a analizar un poco la lectura. Hablamos del comienzo del Hijo de Dios, el cual se refleja aquí con la palabra de buena nueva. Entonces, buena nueva es igual al Hijo de Dios. Y aquí nos está hablando sobre el comienzo, de cómo se va a empezar a predicar la palabra del Señor. Dice que te va a enviar a su mensajero delante de ti para que prepare el camino. ¿Quién va a preparar el camino? Juan. ¿Por qué? Porque así dice más adelante: «Así es como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Ahí preparaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados». Juan comenzó con la carrera de el Hijo de Dios, para que Dios pudiera empezar a predicar y empezar a hacer sus milagros. Tenía que estar purificado, y para eso le llegó el mensaje a Juan Bautista, que tenía que estar trabajando ya, tenía que estar haciendo el camino para que cuando el Hijo de Dios llegara, él tuviera ya la disciplina, la experiencia y el oficio de hacer el camino para Dios. ¿Por qué? Porque después dice esto, muy importante: «En aquellos días Jesús vino de Nazaret al pueblo de Galilea», que es en donde vive Juan Bautista. Es allí en el desierto donde hacían los bautizos. Y dice, y se hizo, o sea, Jesús de Nazaret se hizo bautizar por Juan en el río de Jordán. Al momento en el que Jesús, el Hijo de Dios, salió del agua, Jesús vio en el cielo
cómo estaba abierto, estaba despejado de nubes, lo cual significa que está recibiendo la gracia del Señor. Jesús vio los cielos abiertos y vio cómo bajaba el Espíritu en forma de paloma, mientras escuchaba la frase de: tú eres mi hijo, tú eres mi elegido, tú eres el amado. Aquí se confirma que Jesús de Nazaret es el elegido y que Juan Bautista fue el elegido para que Jesús, el elegido de Dios, pudiera hacer su obra. Si Jesús de Nazaret no hubiera cumplido sus deberes como se lo encomendaron en las lecturas, que dice que enderece el camino y que comience a predicar para preparar el sendero, si él no hubiera hecho eso, esto no hubiera pasado y hubiera sido otro desenlace. Posiblemente hubiera tocado a otra persona y no hubiera sido Juan Bautista. Podría haber sido Pedro Bautista, ¿no? O Jorge Bautista, no lo sé. Pero es ahí lo importante de cómo, si te llega una encomienda a tu vida, un mensaje, ya sea terminar tu carrera, terminar tu tarea, terminar de hacer la comida, terminar un proyecto o simplemente mandar un mensaje a tu familia de buenos días, lo tienes que hacer porque eso va a hacer que la vida continúe de forma correcta, ¿sí? Tú tienes que estar disciplinado y las personas que están disciplinadas tienen las misiones de Dios. Y es ahí cuando tú entiendes por qué estás en este mundo, ¿sí? Pero para eso tienes que recibir el mensaje y tienes que estar abierto mentalmente para esto. Sigamos con la siguiente texto, con la siguiente parte, que se llama Jesús llama a sus 4 primeros discípulos. Aquí es un resumen buenísimo, porque aquí habla sobre cómo Dios hace que los hombres dejen de ver las cosas materiales como lo importante, ¿no? Cualquiera diría, bueno, la comida no es una cosa material, es algo que necesitas para vivir. Pues sí, pero Jesús te está diciendo que Él te va a enseñar a cómo conseguir hombres, discípulos. Él te va a enseñar cómo tener una vida mejor y próspera. Y ellos no dudaron, ellos estaban seguros de lo que tenían que hacer y estaban preparados para la encomienda. ¿Por qué? Porque no lo pensaron ni en ningún segundo dudaron de seguir a Jesús de Nazaret. Claramente dice aquí que dejaron a su padre en el barco y ellos se marcharon atrás de Jesús. Y así fue como Jesucristo empezó a conseguir sus 4 discípulos y con ellos comenzó su recorrido por todo por todo Galilea. ¿Hacia dónde llegaron? Llegaron a Cafarnaúm. Y aquí en Cafarnaúm, este es el tercer texto. Y aquí hablaba sobre Jesús enseña y sana a un endemoniado. En este texto podemos ver cuando ya Jesús de Nazaret llega con sus discípulos a hablar y a predicar la palabra del Señor, ¿no? Llega a evangelizar, llega a limpiar, a perdonar los pecados y se encuentra con una persona en el pueblo que está endemoniada. ¿Cómo lo sabe él? Porque apenas lo ve, comienza con una agresión verbal, comienza a insultarlo y Dios está consciente de eso y lo ataca, comienza a purificarlo, le ordena que se calle y el espíritu sale del cuerpo. La gente del pueblo de Cafarnaúm estaban impresionados por la forma en cómo Jesús de Nazaret imponía orden ante estos demonios. Y así fue como ganó el respeto y la admiración de las personas. Fue tanto que comenzaron a llegar más personas a pedir su ayuda. Y Jesús los ayudó sin problema alguno. Numerosas curaciones es nuestro siguiente texto. Aquí, al salir de la sinagoga, Jesús de Nazaret se fue a la casa de la suegra de Simón. Esta suegra de Simón estaba enferma, estaba posada en cama con una alta temperatura
y Dios le ayudó a sanar. Y aquí fue donde comenzaron a ocurrir una serie de sucesos increíbles en donde comenzó a sanar a todo el pueblo. ¿De qué? De enfermedades, de espíritus malignos, y de mucha gente que tenía dolencias en su cuerpo. Así, después de todas estas jornadas, tenemos la oración nocturna de Jesús, un momento en donde el elegido es llamado por su Padre, es llamado por el cielo, sale hacia el desierto o un lugar solitario, y comienza a orar. Lo encuentran sus discípulos, sus primeros 4 discípulos, y le dicen que todo el mundo lo está buscando, preocupado por él. Pero él dice, tenemos que irnos a seguir predicando y ayudando a la gente. Porque ese es su motivo. Es su motivo de vivir. Entonces Jesús siempre estuvo conectado con Dios en todo momento. Imagínate tú que hicieras demasiados milagros. Bueno, imagínate Jesús haciendo demasiados milagros. ¿Cómo se va a sentir físicamente, espiritualmente, al pelear contra energías más poderosas que él? Muchas personas, mucha energía en su cuerpo que necesita ser renovada por su Padre Dios que está en el cielo. Es por eso que él oraba demasiado en las noches. Y orar es bueno, te hace que tengas calma dentro de tu ser. Por eso hacemos estas lecturas nosotros. Continuamos con nuestra última lectura dentro de este Evangelio de Matías, el cual dice la curación de un leproso. Aquí nos habla claramente sobre cómo el leproso humildemente se acerca a Dios y le pide su ayuda para su enfermedad. Dios dice, claro que sí, quiero ayudarte, cúrate y límpiate. Y mágicamente se le quita la lepra y la persona vuelve a tener una piel normal, sana y todo. Pero Cristo, Jesús, le dijo que no predicara, que no dijera nada de lo que hizo para él, de lo que hizo por ayudarlo. Pero esta persona no cumplió su ley, su palabra, y empezó a divulgar el milagro de Jesucristo, alterando así a todo el pueblo. Imagínate toda la multitud de personas en el pueblo buscando a Jesús de Nazaret para que les ayude a sanar sus malestares o sanar a sus parientes de demonios malignos. Hizo tanto alboroto que en la misma lectura nos dice que Jesús ya no podía, después de haber curado al leproso, ya no podía estar dentro de este pueblo, de la sinagoga, ¿no? Del pueblo de Cafarnaúm. Ya no podía estar aquí por todo el alboroto que hacía. Entonces Dios nuevamente tuvo que alejarse en un lugar del desierto. Pero la necesidad de la gente, y cuando tú tienes una labor que hacer, el destino te va a llevar a que lo cumplas. Y esto fue lo que pasó con Dios, ya que Él, aunque estuviera en el desierto, alejado de los pueblos que estaban cerca, la gente de los pueblos que estuvieran cerca o lejos iban a buscarlo para que tuvieran esa sanación. A tal grado era el impacto de Dios, que toda la gente de los pueblos venía hacia él, gente de todos lados. Entonces, ¿qué podemos rescatar de esta lectura después de todos estos textos? Podemos decir que tienes que trabajar en ti para que cuando descubras tu misión o te encomienden simplemente hacer algo, estés preparado para hacer la tarea. Porque si no estás preparado, tal vez estás alterando el destino de muchas personas. Y tal vez estás perdiéndote un gran cambio en tu vida si no estás preparado y rechazas las cosas. También podemos aprender que nuevamente, como dice toda la Biblia, lo material no sirve de mucho. Si tú estás en fe contigo y tienes un espíritu limpio y de paz, de calma,
lo demás lo tendrás si sigues el camino de Dios, si sigues su camino derecho, por el camino del bien. Entonces, ese es el claro mensaje que da cuando los pesqueros dejan su actividad por irse con Dios. Y además dice que cuando uno está haciendo bien su camino, cuando estás en el camino correcto, la gente comienza a buscarte para que lo ayudes. Y eso puedes tomarlo tú en tu vida actual, en la vida moderna, como que estás haciendo las cosas correctas. Cuando ves que la demás gente te está pidiendo ayuda y para ellos eres importante, tienes que acudir. Acudes hacia ellos y si esto te pasa, significa que estás haciendo bien tu labor, estás haciendo bien tu destino. Entonces, sigue así, felicidades. Si la gente te busca porque das buenas recomendaciones, si la gente te busca porque dices buenas cosas, porque das buenas ideas, porque haces la mejor agua de limón, felicidades. Siga haciéndolo, siga haciéndolo. Y ten mucha atención, pon mucha atención en tu alrededor para que te puedas dar cuenta de eso. Pero recuerda también siempre que hay que mantener la humildad y el enfoque en el camino de Dios, de la mejora continua, en el camino de estar en paz con uno mismo. Así como Jesús hizo su bautismo para estar en paz consigo mismo y estar bien Él, después ya ayudó a la gente. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestra vida diaria. Si tú estás mal, si tu vida no está ordenada, yo tengo de repente aquí esta cobija y es poquito, pero trato de tener todo limpio, pintado, ordenado, que soy mercadólogo y de repente tengo que hacer muchas cosas, pero eso significa que si tú tienes un orden en tu vida, todo va a ir bien. Todo va a ir bien. La verdad, fue una linda lectura. Es un evangelio que está compuesto como por cinco textos pequeños. Vamos a cerrarlo. Y la verdad, me parecen muy interesantes. Me gustó mucho que esta sección de las lecturas bíblicas, del estudio bíblico, comenzara con ese primer evangelio de Marcos, porque habla sobre el comienzo del camino del Hijo de Dios. Y eso es justo lo que estamos haciendo ahora. Después de esta lectura y después de haberlo leído bastantes veces y haber hecho como un resumen en mi cabeza, me llevo una buena lección de esto. Tienes que estar preparado, primero, tienes que estar preparado para hacer tu misión en la vida. Y para eso tienes que hacer cosas, tienes que descubrirte, tienes que conocerte, tienes que salir al mundo. La segunda es que sigue el camino de Dios y vas a tener todo. No tengas miedo, solo sigue lo bueno. Si eres una buena persona, tendrás una buena vida. Y el tercero es que date cuenta de lo que estás haciendo y si la gente te busca y te sigue, estás haciendo un buen camino, estás llevando el carro de la vida por el sentido de la vía correcta, ¿no? El sentido de la vía de la carretera, ¿no? Eso es lo que queremos decir y así quedaría. Esta lectura fue bastante larga, creo yo, pero la verdad es que estuvo buena. A mí me gustó bastante. Los espero en el próximo capítulo de El Libro de Dios oficial. Suscríbanse, denle like. Y también tenemos los shorts de estos videos por si sienten que de repente es mucho tiempo. No, tenemos más tiempo que vida. Que tengan una buena vida. Hasta pronto.